Ok, Ana María. Sí, señor, ya estoy grabando. Muy bien. Profe, Entonces, yo creería, digamos, que cada vez que, pues yo he visto que usted nos da un receso como de 10 minuticos, esto como sí. no cortar la clase, ¿no, profe? Solo quitar el video y el audio y dejarnos ahí en línea para que no nos corte la grabación, profesor. Muy Porque no han bien, dejado grabación de un solo. muy bien. No la corto en la siguiente. Muy bien. Magnífico. Entonces les decía, empezamos hablando de la política porque el Estado es un hecho político. El Estado es el principal hecho político de cualquier sociedad, al punto que la constitución del Estado se llama constitución política. ¿Y qué hace la constitución del Estado? Organizar el Estado. No toda la organización del Estado está en la constitución, pero sí los aspectos esenciales de la organización del Estado están en la constitución. Entonces, para estudiar el Estado hay que estudiar la política. La política está en todo, porque la política es un diseño y la ejecución de ese diseño. Por eso todo tiene una política. Hay una política económica, una política social, una política tributaria, una política ambiental, etcétera, etcétera. Todo tiene una política. Y en la medida en que esa política sea buena, pues hay buenas políticas públicas. Como aquí en Colombia la política es mala, entonces tenemos subdesarrollo. Entonces tienen que ustedes que están jóvenes entender que la política es una necesidad, que es imprescindible, como es imprescindible el Estado. El Estado es un fenómeno natural, un fenómeno necesario, un fenómeno indispensable. ¿Por qué? Porque las sociedades necesitan, para poder mantener la convivencia, organizarse. Por eso, entre todas las organizaciones que hay dentro de la sociedad, la principal es el Estado. Y entonces, ¿qué se hace a través del Estado? Un diseño de cómo es la sociedad y de cómo es el Estado. Por eso vaya Javier, o si alguien más tiene el libro, se van turnando, vayan al concepto que yo les doy de la política para explicarlo y yo les menciono unos aspectos del tema, pero ustedes tienen que complementarlos haciendo la lectura. Por eso ya para el jueves es absolutamente obligatorio tener 2 capítulos del libro estudiados en mi libro o en el de Vladimiro Naranjo Mesa. Porque si les digo de otros, los confundo y porque no van a encontrar unos textos adecuados que les permitan estudiar los 2 temas.
Profe, disculpe, Va- buenos días. Para va- tenerlo claro, los dos primeros capítulos son, primero, de su libro, primero, la naturaleza y concepto, y segundo, el objetivo, No, ¿o no? señora. Los Perdón, dos perdón, primeros perdón. capítulos Sí, son la política y el poder político. de su libro. Sí, señora, la política y el poder político. Ok, vamos, Javiero, quien tenga el libro, a donde termina la parte de naturaleza y concepto en el capítulo 1 de la política. El subtítulo allí es objetivo. Entonces, antes del objetivo, les doy mi concepto de la política. Pero antes de dar mi concepto, yo en el libro expongo varios conceptos de varios autores. Entonces, ¿cuál es el ideal, mis queridos alumnos? Ustedes no deben estudiar por tener un título. El título vale poquito. Ustedes menos deben estudiar por pasar esta materia. Eso es muy secundario. Deben estudiar por enriquecerse y por adquirir unos conocimientos que les sirvan para competir, para enriquecerse y para ser excelentes abogados. De otra manera, estarían perdiendo el tiempo. Entonces, se ubicaron los que tengan el libro, y si solo lo tiene Javier, se ubicó donde está el objetivo de la política. El objetivo de la política es diverso. Sí. Número 2, objetivo, sí. Ok, antes de eso, váyase 2 párrafos antes donde doy el concepto mío de la política. En la parte donde dice por lo expresado. Correcto. Y entonces, léalo despacio para que les quede claro, lo voy a explicar para que les quede claro a todos. Léalo, por favor. Por lo expresado, se puede decir que la política es la ciencia y la actividad social creadora, a través de la cual se diseñan y ejecutan las maneras de ser y de actuar de los seres humanos en comunidad, cuya máxima expresión es el Estado, lo cual requiere ejercicio de poder y mantenimiento y control del mismo. Ok, entonces, noten varias cosas. Primero, la política y el poder son 2 temas absolutamente ligados. Profesor, escúcheme, discúlpeme, qué pena. Yo tengo el libro, pero no sé exactamente dónde está la parte que está leyendo el compañero Javier. Qué pena con usted. Página 32. Página 32, perfecto. El primer párrafo. Antes de iniciar el objetivo. Muchísimas gracias, Ok. muy amable compañero. Entonces, les decía, la política y el poder político son 2 temas completamente ligados. Siempre que hay ejercicio político, hay ejercicio de poder. Y siempre que hay ejercicio de poder, hay ejercicio político. ¿Y qué es la política? Un diseño. Es determinar qué es lo que hay que hacer en la sociedad y en el Estado. Y la manera como ese diseño se ejecuta. Pongo un ejemplo entre los múltiples que pudiéramos colocar. Cada municipio aprueba un presupuesto y un plan de desarrollo. Bogotá tiene su plan de desarrollo y su presupuesto.
¿Qué hay ahí? Un diseño. ¿Un diseño de qué? De lo que hay que hacer en la ciudad durante un periodo de 4 años, que es por el que se aprueban los planes de desarrollo. Y el presupuesto del Estado, como el de los departamentos y el de los municipios, se aprueba por un año. ¿Qué hay ahí? Un diseño de lo que hay que hacer con la plática durante un año. Entonces, por eso es que la política termina siendo un diseño, y por eso cada cosa tiene un diseño. Y por eso hay una política económica, y por eso hay una política social, y por eso hay una política tributaria, y los ejemplos son, pues todos, muchos, innumerables. Entonces, quien no entiende la política no puede entender el Estado. ¿Y por qué es una actividad creadora? Porque si hay un diseño, hay creación de algo. Ahora bien, son muchos los tópicos de la política. Comprende todo. Por eso van a encontrar en la lectura de ese capítulo que Aristóteles dijo que la política era la ciencia maestra. Porque todas las ciencias dependen finalmente de la política. Profesor, disculpe, ¿me puedo hacer una pregunta, si es posible? No diga puedo hacer una pregunta. Hágala, y para la próxima, y vale para todos, no digan voy a hacer una pregunta, échela directamente, porque mientras dice voy a hacer una pregunta, ya ha hecho la pregunta. Perfecto, es que es más como para no interrumpirlo. Muy bien. En este caso, cuando hablamos que si hay un diseño, hay creación de algo, ¿perfecto? Entonces Sí. podemos tener en cuenta o en consideración que ese diseño viene siendo acá la Constitución Política de 1891, perfecto. Muy bien su pregunta, porque el principal diseño es el Estado. El segundo principal diseño está en la Constitución. Muy bien. La Constitución del Estado es el programa principal del Estado y de la sociedad. Por eso todo el ordenamiento jurídico restante depende de la Constitución, y tiene que expedirse el restante ordenamiento jurídico con base en la Constitución. La Constitución del Estado es el principal diseño de la sociedad. Por eso nosotros tenemos tantos problemas, porque la Constitución del 91 quedó mal diseñada. Ustedes, si se leyeran mi otro libro, pero si no se van a leer el primero, mucho menos el segundo. Veo que 3 tienen el libro, están perdiendo el tiempo. Profe, recuerde que nos dio unos días de plazo mientras adquiríamos Muy los libros. bien, muy bien. Profe, no perder el tiempo, es la economía, profe. Esta pandemia nos tiene jodidos a todos. Bueno, muy bien, pero hagan el esfuerzo, porque no nos vamos a ver sin un mes. Pero les decía que si se leyeran mi otro libro, ese sí tiene como 500 páginas, los errores del 91, van a entender mejor lo que les estoy diciendo. La Constitución del 91 quedó mal hecha, y eso lo reconocen poquitos. O sea que, a su parecer, permítame que le interrumpa, la constituyente Sí, fue un proceso que está mal diseñada. absolutamente.
Ok, Y así lo probé en el Senado ok, en un debate que hice. Y claro, la Constitución del 91 tiene muchas cosas buenas que es necesario mantener. resaltarlas, sí. La tutela ha sido muy importante, el Estado Ok, social, y ok, por eso ustedes tienen una pregunta sí, que tienen que madurar, y la pregunta es que ustedes entiendan qué es el Estado social. sí, claro. Y por eso los invité a la charla del sábado, que es una clase que yo les encimo. Gustó mucho del discurso que expresa Álvaro Gómez Hurtado en esa constituyente, lo resaltó bastante. Bueno, muy bien. Entonces, la política es ante todo un diseño, y el estudiante que preguntó está entendiendo bien. El principal diseño de la sociedad y del Estado está en la Constitución. Por eso hay que conocer la Constitución, y por eso la Constitución es la base de todo el ordenamiento jurídico. La Constitución es norma de normas. Disculpe, profe, yo también leí el capítulo que su merced nos dijo, pero hay una duda que a mí me queda. ¿Cuál considera usted que hubiera sido el proceso correcto para hacer esa reforma a la Constitución? ¿Cuál reforma? ¿A cuál te refieres? Pues, ¿cuál hubiera sido el proceso correcto para poder hacer esa constituyente? Muy Disculpe, bien. compañera Diana, qué pena, doctor Ricaurte. ¿Consiguió el libro? Es que yo no lo puedo conseguir ni en la universidad como tal editora. ¿A cuál libro se refiere? El del ¿La 91. política, la justicia al servicio de la política? ¿Cómo se llama? Ese Sí. sí lo consiguen en varias partes. Y por No, eso por hago ahora referencia a los errores del 91. lo que tienen de ese libro de la justicia al servicio de la política que leerse ya es el de los 5 golpes de Estado, que lo necesitamos ahora. Ese sí ya lo van a entender, y en estos temas que estamos tratando ahora es absolutamente indispensable que lean ese capítulo de los 5 golpes de Estado, que lo van a encontrar más amplio en el libro, que no está resumido. Pero si no leen el libro amplio, que tiene 300 y pico de páginas, pero es más grande, y que se llama también La justicia al servicio de la política, lean el pequeño, y por ahora lo que tienen que leerse ahí, estudiarse, casi que no leerse, sino estudiarse, es el capítulo de los 5 golpes de Estado. Bien, entonces, la política se puede resumir en que es un diseño y la manera de ejecutar ese diseño. Pero miren, esa es apenas una apreciación acerca de la política, porque no es fácil definirla, porque comprende muchos tópicos. Por eso léanse el siguiente párrafo que escribo después del concepto. ¿Esta? Lean el siguiente párrafo después del concepto. Doctor, disculpe. Ay, sí, por... Doctor, disculpe. La compañera Diana Marcela hizo una pregunta que la verdad me pareció muy interesante, pero el profe no sé si o la respondió o no la escuché. ¿Cuál era la pregunta? Sobre el tema de que cuál hubiera sido la mejor forma entonces para hacer esa reforma de la Constitución o ese paso de la muy bien. 91. Muy bien. De acuerdo. Escúcheme, se me olvidó. Mire, les pongo un ejemplo para responderle esa pregunta. Eso lo van a ver en Constitucional Colombiano, que si les tocara conmigo, yo creo que aprenderían bastantico, como van a tener que aprender ahora en este curso, por favor. Cuando se fue a expedir la Constitución anterior a la de 1991,
que fue la de 1886, se hicieron primero unas bases. Entonces el Consejo Nacional de Delegatarios se puso de acuerdo en 18 bases. Vamos a expedir la Constitución con base en estos 18 puntos. Para que entiendan eso bien, les pongo este simple ejemplo. Cuando uno va al mercado, si no apunta en un papel, uno lleva en la cabeza: voy a comprar carne, yuca, papas, etcétera. Pero uno lleva en la cabeza qué va a comprar. No vaya y sea que compre aquello que no es más urgente. Pues si uno planea, oigan bien, una cosa tan simple como hacer el mercado, ¿cómo no se va a planear el máximo programa de una sociedad establecido en una constitución? Entonces le respondo que uno de los principales problemas del 91 fue que no se planeó la Constitución. La Constitución del 86, que debía reformarse, fue planeada, por eso estaba mejor hecha. Esta no. Pero además el proceso constituyente que se dio para expedir la Constitución del 91 dio lugar a 5 golpes de Estado, que es el capítulo que para el jueves tienen que tener estudiado en el libro La justicia al servicio de la política. Solamente las 4 páginas que van a encontrar por ahora en ese libro, los 5 golpes de Estado que se dieron. ¿Por qué? ¿Por qué se dieron 5 golpes de Estado? Explico de una vez en general, ya lo había hecho en la primera clase, que ahora para reformar la Constitución hay 3 mecanismos. El acto legislativo expedido por el Congreso, la Asamblea Constituyente y el referendo. Pues antes del 91 no había sino un mecanismo, que era el acto legislativo. De ahí que se hubieran dado 5 golpes de Estado. Y entonces esto que estoy explicando lo van a entender todos bien en el momento en que se estudien las 4 o 5 páginas sobre los 5 golpes de Estado que explico en La justicia al servicio de la política. De ese libro, por ahora solamente lo de los 5 golpes de Estado, que a medida que yo vaya explicando los otros temas, les voy diciendo cuáles son los otros capítulos que deben no leerse, estudiarse. O sea que, doctor, o sea que para su, digamos, para usted estuvo mal hecho que ampliaran los mecanismos de reforma a la Constitución. No, señor, estuvo muy bien hecho. Ah, ok. Estuvo muy bien hecho. A lo que me estoy refiriendo es que antes del 91 solamente había un mecanismo de reforma de la Constitución. Ahora son 3. Como solamente había un mecanismo, se empleó un mecanismo que en ese momento no existía en la legislación y que por tanto ahí hubo golpe de Estado. Lo van a entender para ahorrar tiempo estudiándose el capítulo sobre los 5 golpes de Estado, que luego de que se lo estudien, yo les explico lo que no hayan entendido. ¿Perfecto? Profe, yo leí los capítulos y entre uno de ellos, pues usted hablaba que el tema de que hubieran contabilizado esos votos.
Mi pregunta es, ¿en ese momento la soberanía no estaba sobre el pueblo como lo es ahora? A ver, una cosa, para que entiendan eso todos y ahorremos tiempo, me acuerda a ese tema, me refiero el jueves, una vez que ustedes hayan estudiado ese capítulo, que es urgente ahora que estamos tocando este tema, ¿ok? Porque si no me va a entender la respuesta usted, pero el resto del curso no, y porque entonces tendría que ponerme a explicarles ahora lo de los 5 golpes de Estado, que es muy fácil entenderlo y que yo simplemente me voy a limitar a resolver las dudas una vez que ustedes hayan estudiado ese capítulo, que son como 5 páginas, ¿ok? De acuerdo, profesor, gracias. Ok, muy bien. Entonces leámonos, estamos explicando el concepto de la política. Pero ese concepto es apenas con el propósito de dar una idea, porque es que definir la política no es fácil. Entonces, léanse el siguiente párrafo después del concepto. ¿Lo leo o que lo lea otro compañero? No, cualquiera, el primero que arranque, no hay que pedir permiso, hay que hacerle. Pero este concepto no deja de ser apenas una de las tantas formas de apreciar la política, de la que el profesor Giovanni Sartori expresa que ella califica todo y por lo tanto a nada en concreto. En todo caso, al ser una actividad, la política no es una estructura o una institución, es más bien una idea o un hecho que propicia y da lugar a decisiones e instituciones. Ok, entonces, miren lo que dice Sartori. Sartori dice que la política califica todo y por lo tanto a nada en concreto. Es completamente difícil cobijar en un concepto o en una definición todas las multiplicidad de aspectos y de materias que tienen que ver con la política. Porque tiene, por ejemplo, aspectos centrípetos que unen y aspectos centrífugos que dividen, aspectos que unen, aspectos que dividen. Por supuesto que como el fin del Estado es el bien común general, ese debe ser uno de los fines de la política, que tiene unos fines completamente diversos. Por eso léanse los 2 párrafos siguientes del objetivo de la política. Doctor, un momento, doctor Lozada, es que su merced nos acaba de decir que la política es un diseño y que busca determinar qué hay que hacer en una sociedad y el Estado. Ese es su concepto, doctor. Pero remitiéndonos al libro, en la página 32, Sartori nos indica que la política no es una estructura. Entonces, no sé, ahí tengo confusión. Ok, si digo que la política no es una estructura, no es una institución, es claro que no lo es porque es un diseño, es la determinación de lo que hay que hacer. La política no es el SENA, la política no es un ministerio. El ministerio, el SENA, en el ejemplo que estoy colocando, es un resultado de ese diseño. Entonces, el diseño da lugar a las instituciones, pero la institución en sí, la organización en sí no es la política. La organización en sí es el resultado de ese diseño. Por eso el objetivo de la política es diverso. Léanse los 2 párrafos
primeros del objetivo de la política. Andrés Ya Sandoval lo tiene saben. apagado el micrófono, está hablando, pero tiene apagado el micrófono. Qué pena, perdón. Eh, También podríamos resaltar de eso mismo también el establecimiento, ¿no? ¿Cómo? El establecimiento también podría ser ¿Qué quieres decir con el establecimiento? el poder, No, no, ¿a qué te quieres referir? al poder, exactamente, como el establecimiento, como todo lo que gira en torno a la política y el poder, lo que usted nombra como los ministerios, todo eso, ¿Todo eso qué? pues es una relación, ¿no? A ver, nada difuso, todo claro. Quédenos claro que la política, al ser un diseño, no es una institución, que lo que origina las instituciones es la política. Entonces, a través de la política se determina una estructura, se determina una organización cómo es y la manera como esa organización actúa. Entonces, las instituciones no existirían si no existiera ejercicio político y, por tanto, bien lo advierte usted, ejercicio de poder. Profesor, ¿sabe que de alguna otra forma la política es como absolutista? Está en todo. No, pero el hecho de que esté en todo no quiere decir que sea absolutista. A ver, por eso es que definitivamente para el jueves tienen que estar estudiados 3 capítulos. 2 del Estado y la Constitución y el capítulo de los 5 golpes de Estado en la justicia al servicio de la política. Esto tiene muchos aspectos. Por ejemplo, está claro que la política tiene 2 grandes aspectos, porque la política es una ciencia y una actividad. ¿Cuándo la política es una ciencia? Cuando a través de su ejercicio se interpreta, se describe el fenómeno político, se describen los fenómenos políticos, se interpretan y se analizan. Si no hay descripción, análisis del hecho político, no hay ciencia política, sino actividad política. Hay actividad política cuando ustedes van a votar, pero ustedes hacen ciencia política cuando, por ejemplo, se ocupan de ver si la respuesta que está dando Colombia a la pandemia es la adecuada o no, porque entonces describen, interpretan, analizan el hecho político. Eso está ahí explicado en el capítulo. Como está explicado, por ejemplo, que hay una estrechísima relación entre el hecho político y el pensamiento político. Cada pensamiento político influye en el hecho político. Pongo un ejemplo. Cuando se da la Revolución Francesa, el hecho político era que existía el absolutismo político, en que el monarca tenía concentrado en sus manos todo el poder. El monarca hacía la ley, el monarca aplicaba la ley, el monarca administraba justicia. Aparecieron
los pensadores liberales y dijeron, no señor, el poder no puede estar concentrado en manos del monarca. Uno debe ser el que expide la ley, otro el que la aplica y otro el que administra justicia. Entonces el pensamiento liberal va a influir para que el hecho político de la monarquía se cambie y aparezca la democracia. Entonces hay una estrechísima relación entre el hecho político y el pensamiento político. El pensamiento político unido al hecho político que se vive en un momento dado determina nuevos hechos políticos y así sucesivamente. Y le decía, por ejemplo, que la política tiene también aspectos centrípetos que unen y aspectos centrífugos que dividen. Y que la política está en todo y que nos afecta directa o indirectamente en todos los sentidos. De modo pues que mañana explicaré, resolveré dudas si quedan leyendo ustedes hoy, estudiando. Preguntaré y preguntaré de todo lo visto y explicaré algunos aspectos que hacen falta de los esenciales de la política para pasar al poder político y al poder constituyente, temas que ya están explicados en sus líneas generales y por eso tengan presente lo que hemos dicho desde la primera clase. Un abrazo para todos, buen día, mañana nos vemos. Gracias, doctor. Buen día, gracias. Buen día, que les rinda, que les rinda.